Quiero comenzar en esta mañana esta reflexión con las palabras del cantor y del cantautor que dicen: no hacen falta alas para hacer un sueño, basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bellos, basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta alas para alzar el vuelo. Cierra la cita del cantor. Hay algo que dice que el tiempo pasa volando, y cuando nosotros hoy estamos frente a 64 años de aniversario de esta iglesia, que ya el año que viene nos acogemos a la jubilación con 65 años y el seguro social, ¿verdad? Estamos llegando a esa edad de la jubilación en términos de la gente cuando trabaja, porque nosotros no nos jubilamos. La obra del Señor nunca se retira, siempre seguimos trabajando. Pero ese refrán que dice que el tiempo pasa volando, y yo le añado a eso que la gente no pasa volando sobre el tiempo, que aunque el tiempo pasa volando, nosotros no pasamos volando sobre el tiempo. Y lo que quiero decir con eso es que cuando uno mira hacia atrás y ve el tiempo que ha pasado, uno pudiera decir, como el compositor y el cantor de música romántica puertorriqueña, parece que fue ayer. Y cuando uno mira hacia atrás, parece que el tiempo ha corrido con una velocidad increíble. Y parecería ser que nosotros también hemos volado por encima del tiempo y hemos llegado hasta el día de hoy. Sin embargo, nosotros no volamos sobre el tiempo, no tenemos alas para volar sobre el tiempo. Y decir que no volamos sobre el tiempo es decir que en esos 64 años de vida de la iglesia y en los años de vida que usted y yo tenemos, hemos tenido que pasar el tiempo golpe a golpe y verso a verso. Hemos tenido que pasar el tiempo momento a momento, minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día. Y hemos tenido que pasar el tiempo con mucho esfuerzo, con mucho empeño de nuestra voluntad, con muchas ganas y deseos de superar momentos difíciles que hemos vivido, con mucho empeño y compromiso para superar momentos duros que han pasado durante el tiempo y durante nuestra vida. Por lo tanto, nosotros no hemos volado sobre el tiempo, nosotros hemos caminado en el tiempo, hemos usado nuestras manos para construir lo que se ha construido en el templo, en el tiempo. ¿O piensa ustedes que los pasteles y los almuerzos y las comidas que se vendieron para construir este espacio, que el esfuerzo y las ofrendas y la dedicación que mostraron gentes y generaciones antes de nosotros para tener este lugar que estaba aquí, lo hicieron blando sobre las circunstancias? No, a esos pasteles había que meter las manos, había que preparar la hoja, había que amarrar, había que hacer la masa, había que meter la carne. Lo que les quiero decir es, al decir que no volamos sobre el tiempo, lo que les quiero decir es que ha habido mucho empeño para lograr el sueño de Dios en este lugar, que es esta iglesia, que es esta comunidad, el proyecto de Dios en este lugar, que es esta iglesia, discípulos de Cristo, en Puerto Nuevo. Hay situaciones sobre las cuales quisiéramos pasar volando. Hay experiencias sobre las cuales quisiéramos pasarlas volando. Sin embargo, no hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño.
Y resulta ser, hermanos y hermanas, que la historia siempre nos coloca en una nueva orilla. La historia y el tiempo siempre nos ponen en una nueva orilla. Eso pasa en el plano personal, pasa en el plano familiar, pasa en el plano comunitario y pasa también en el plano eclesiástico. No sé cuántos de ustedes recuerdan su escuela superior y recuerdan los esfuerzos y las alegrías y los gozos de estar en esa ruta de graduarse de cuarto año de la high school. Y ese parecía ser la orilla a la cual queríamos llegar, parecía ser la meta a la cual queríamos alcanzar. Y hay muchos jóvenes en nuestra iglesia que este año alcanzan esa meta del cuarto año. Sin embargo, cuando llegamos a esa orilla y terminamos el cuarto año, resulta ser que estábamos parados frente a una nueva orilla, que era mirar ahora el futuro, la universidad, el trabajo y todo lo que venía por delante. Cuando pudimos vivir con cierta gracia nuestra vida de soltero, de soltera, y alcanzamos por fin encontrar a ese hombre, a esa mujer que nos llena de alegría y dibuja sonrisas en nuestros rostros. Bueno, eso espero yo. Pensando que habíamos alcanzado finalmente esa orilla y llegado a ese lugar, de momento ahí nos paramos y miramos por delante una vida de oportunidades, de posibilidades para convivir juntos, y de momento vemos que hay otra orilla a la cual necesitábamos llegar en esa vida de matrimonio y de pareja. La gente que aquí ha llegado a la jubilación pensando que haber completado 30, 35 años de trabajo era finalmente el lugar donde querían llegar, pero ahora en la jubilación se han parado y dado cuenta que están frente a una nueva orilla, un nuevo tiempo, un nuevo espacio, una nueva organización de su tiempo y de su vida. Cuando pensábamos que criar a nuestros hijos y nuestras hijas de niños y niñas iba a ser difícil, por las madrugadas a las 2 de la mañana con los chicos llorando, llegaron nuestros hijos a la adolescencia, y empezaron los dolores de cabeza y las dificultades, y sentimos que estábamos frente a una nueva orilla totalmente desconocida, con cosas que hacer por delante. Cuando en la vida de la iglesia pensamos que llegar a 64 años es haber alcanzado alguna orilla, nos damos cuenta que estamos frente a otro horizonte completamente nuevo que se abre frente a nosotros, que estamos frente a otro tiempo que requiere de las mismas manos, del mismo empeño, del mismo pecho, de las mismas piernas, de la misma fuerza, de la misma gente para seguir llevando este proyecto hacia adelante, hacia el tiempo que está por el frente. Por lo tanto, la historia y el tiempo y la vida siempre nos lleva a nuevas orillas. Siempre habrá, hermanos y hermanas, fronteras que cruzar. Siempre habrá luchas que hay que dar. Siempre habrá situaciones que hay que superar. Siempre habrán obstáculos y dificultades que tendremos que vencer. Los hubo en el pasado, los hay en el presente, siempre estarán ahí, pero siempre está frente a nosotros el desafío que tenemos de poder cruzar al otro lado, de poder llegar finalmente al otro lado. ¿Y por qué es que hay que seguir ese camino aunque seguimos llegando a nuevas orillas? Porque en ese otro lado está Dios que nos está llamando. Dios está en el tiempo, Dios está en nuestra vida, pero Dios también nos llama desde el futuro, desde el tiempo por venir, porque Dios es el Dios de todos los tiempos, es el Dios de hoy, es el Dios de ayer y es el Dios del mañana. Y desde ese mañana Dios nos está llamando, Dios nos está invitando a creer, a caminar, a confiar y a dejar esa orilla para llegar a otros, cruzar fronteras para alcanzar otras dimensiones, otros espacios que Dios tiene reservado y preparado para nosotros. Cuando Dios llama a Abraham en el Génesis,
Lo llama precisamente para dejar la orilla conocida de su tierra, de su parentela, de su familia. Y lo llama precisamente desde el futuro, anunciando una dimensión que Abraham desconocía, diciéndole que de él iba a ser Dios una gran nación, un gran pueblo, y que le daría una tierra donde fluiría la leche y la miel. En otras palabras, que de la vida de Abraham, desde el futuro Dios lo llama para cruzar y llegar a ese espacio, a esa oportunidad, a esa posibilidad de Dios hacer en la vida de él lo que Dios ya había visto que era posible hacer en la vida de Abraham. Por lo tanto, desde esa otra orilla del tiempo, Dios nos está llamando. Desde esa otra orilla del porvenir, Dios nos está llamando y nos está invitando a caminar y nos está invitando a cruzar al otro lado, para descubrir en ese nuevo escenario qué tiene Dios para nosotros, cuál es su propuesta para nuestra vida. En este pasaje bíblico que hemos leído en esta mañana, precisamente está el pueblo de Israel con su nuevo líder, que es Josué. Y después que habían pensado que lo más difícil era haber dejado Egipto, y salieron de la orilla de Egipto para cruzar el desierto, y que por fin habían pensado, hemos llegado al otro lado, hemos superado estos 40 años de lucha, de peleas con Dios, de dificultades, de desobediencia, de idolatría, y finalmente hemos cruzado. Resulta ser que el pueblo está frente a una nueva orilla, y esa orilla ahora se llama el río Jordán. Y al otro lado del río Jordán no hay otra cosa que la tierra prometida. Pero la cosa no está fácil, porque en la tierra prometida hay un montón de gente ahí metida también, y espacio que este pueblo ahora tiene la tarea y el trabajo de conquistar. Por lo tanto, pensando que ya habían acabado su ruta al cruzar el desierto, al finalmente morir Moisés y haber muerto también varias generaciones de personas, aquí hay un pueblo parado nuevamente frente a una nueva orilla, frente a la posibilidad de entrar finalmente a la tierra que Dios les había prometido. Por lo tanto, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que hace este pueblo frente a esa nueva realidad? ¿Qué es lo que hace este pueblo frente a ese nuevo espacio que Dios ha abierto para él? Sobre eso en esta mañana queremos compartir y decir algunas cosas. Si nosotros escuchamos bien el texto bíblico, y lo tiene bien frente a usted también, que lo puede ver, hay unas instrucciones específicas que Dios le da a Josué, que Josué le da a sus líderes en el pueblo y que se le da al resto del pueblo. Y estas instrucciones tienen que ver con el hecho de cómo es que este pueblo va a cruzar finalmente el Jordán para llegar al otro lado del río. El pueblo tiene en su mente y en su memoria un antecedente de lo que ya Dios había hecho con otro cuerpo de agua, que era el Mar Rojo, y cómo Dios les había acompañado, había abierto el mar y les había permitido pasar. Sin embargo, está frente a un nuevo reto y un nuevo desafío. Está más cerca de la promesa que Dios le había hecho, y allí está el pueblo atento a la dirección de Dios a través de su líder, que en este caso es Josué. Esas instrucciones a mí me parecen interesantes, y sobre eso, un aspecto de esas instrucciones, quiero dejarles en esta mañana unos pensamientos. Cuando nosotros miramos ese relato bíblico, nos damos cuenta que hay una especial atención en el relato bíblico, en las instrucciones que da Josué al pueblo, de que para ver que esas aguas del río Jordán frente al pueblo se puedan abrir, es necesario hacer algo para que eso se pueda dar. Y lo que Josué le indica al pueblo es que es importante que el arca de la alianza vaya al frente, que los sacerdotes que están encargados de cargar esa alianza, ese arca de la alianza, vayan cargándola y al frente del pueblo. Y que cuando el arca de la alianza y los sacerdotes toquen el agua del río,
entonces el río se abrirá en dos, como describe la narración bíblica, y el pueblo detrás del arca de la alianza podrá pasar y podrá cruzar al otro lado. Ese detalle del relato, eso específico de la instrucción, me parece importante que lo podamos destacar en esta mañana. Hay un especial cuidado y atención en ese pasaje bíblico de hacernos ver que esas aguas del río Jordán no se van a abrir ante la multitud solo por el hecho de que la multitud se aproxime a la orilla del río. En otras palabras, que esto no es como los portones de las urbanizaciones donde uno va, que son cerradas, y que cuando uno va a salir, lo único que tiene que hacer, si usted ha estado parado esperando que se abra, alguien siempre sale y le dice, pégase un poquito, pégase un poquito. Entonces usted se pega y el portón abre solito, y el carro sale y usted sale de ese lugar. Esto no resulta de esa manera. Ese río no se abre simplemente porque el pueblo se acerque a la orilla. Ese río no se abre simplemente porque la gente se para ahí en un deseo inmenso de poder cruzar al otro lado. Eso no es lo que destaca el texto bíblico. Las aguas solamente se detienen cuando en ellas ha penetrado el arca de la alianza. ¿Y qué es el arca de la alianza? El arca de la alianza es aquel aparato, aquel tipo baúl, ¿verdad?, que estaba hecho con unas especificaciones que cargaba la ley de Dios. Y era también el aparato que le servía al pueblo para poder encontrarse y comunicarse con Dios. En otras palabras, aquella arca de la alianza representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, la palabra y la dirección de Dios en medio del pueblo. Y lo que nos está diciendo un poco este pasaje bíblico es que esas aguas solamente se detienen cuando en ellas ha entrado ese arca de la alianza, cuando ella ha sido tocado por el proyecto y por la propuesta que Dios tiene para el pueblo. Por lo tanto, lo que nos deja ver, y me parece importante decirlo en esta mañana, si el pueblo de Israel y si el pueblo de Dios reunido aquí en esta mañana en Puerto Nuevo no pone por delante su compromiso con Dios, no pone por delante el proyecto de Dios, si nosotros no estamos dispuestos a caminar detrás del proyecto de vida que Dios le propone al pueblo y que nos propone a nosotros, el pueblo no puede sobrevivir. El pueblo no puede llegar al otro lado. El pueblo no puede cruzar el obstáculo que representa el río Jordán frente a su jornada en esta etapa de la historia de su vida. Y me parece importante recordar esto, hermanos y hermanas, porque si hoy en este lugar hay iglesia y proyecto de Dios, es porque ha habido gente que ha tenido esa conciencia, que ha puesto el proyecto de Dios por delante de sus intereses personales, que ha puesto la agenda de Dios por delante de sus intereses particulares, que ha puesto el proyecto de Dios por delante y ha caminado detrás de ese proyecto y se ha sometido a la propuesta de Dios para su vida. Si hay iglesia hoy en este lugar, es porque hay gente que ha caminado en obediencia detrás de esa propuesta de Dios. Y por eso, en obediencia a Dios y en respuesta a ese Dios que llama desde la orilla del tiempo, el pueblo ha podido caminar, no le digo yo a través de ríos, a través de mares, superado obstáculos, dificultades, 20,000 situaciones, tiempos de escasez, tiempo de abundancia, y todo ha sido porque ha puesto en un momento dado el proyecto de Dios por delante, la presencia de Dios por delante, la palabra de Dios por delante, y ha estado dispuesto y dispuesta a caminar detrás de ese proyecto y de esa propuesta. De igual forma, la vida del pueblo se anegará el día en que quite de en medio de sí mismo al Dios vivo. Sin embargo, si lo mantiene donde tiene que estar,
esa presencia de Dios, ese proyecto de Dios, siempre tendrá argumentos y señales concretos para demostrar en qué consiste tener al Dios de la vida en medio del pueblo. Y díganme ustedes si no ha habido señales a través del tiempo donde hemos podido ser testigos de que Dios está en medio de este pueblo, que Dios está en medio de su iglesia, que Dios está en medio de su comunidad. Ciertamente somos y hemos sido testigos de esa experiencia. Por lo tanto, ¿por qué es importante tener ese proyecto por delante? ¿Por qué esa imagen de la palabra de Dios es tan significativa? Le voy a decir por qué. Porque el que tiene el proyecto de Dios por delante, el que está dispuesto y dispuesta a caminar detrás de ese proyecto, el hacer eso nos afirma en nuestra identidad como pueblo de Dios y como creyentes. En otras palabras, sabemos hacia dónde estamos caminando. Sabemos qué es y quién es el que abre camino para nosotros por delante. Sabemos a quién y a qué pertenece nuestra vida. Entendemos y comprendemos hacia dónde va encaminado nuestro destino cuando estamos dispuestos y dispuestas a caminar detrás del proyecto y detrás de la propuesta de Dios. A mí me parece que vivimos en un tiempo donde necesitamos como que regresar a los fundamentos de nuestra vida cristiana. Necesitamos regresar, como decía la amada que descansa en la paz del Señor, Elizabeth Álvarez, al ABC del Evangelio, de la Biblia y de la vida cristiana. Porque me parece que mucho de lo que vemos en términos de lo que es la manifestación de la espiritualidad cristiana, lo que tiene que ver es con una falta de entendimiento de los fundamentos de nuestra fe. Gente que se ha quedado de alguna manera pequeño en términos del desarrollo de su entendimiento de la fe cristiana. Y yo creo que una de las cosas que nos hace falta, y es casi irónico decirlo, porque estamos viviendo en tiempos de la informática. Yo tengo un aparato nuevo, que estoy sorprendido con esto. Y yo ayer, en esta cosa, ya tengo aquí puesto una Biblia que tiene como 7 versiones distintas. Y la puedo leer en qué sé yo cuántos idiomas distintas. O sea que la gente anda con la Biblia en los celulares, como ando yo ahora. Pero muchas veces no entendemos la palabra de Dios. Muchas veces no comprendemos los fundamentos de la experiencia cristiana. Y cuando el fundamento no está claro, cuando la zapata no está clara, cuando el fundamento de lo que es nuestra espiritualidad no está clara, entonces no sabemos hacia dónde caminar. No sabemos hacia dónde pinta el horizonte por el que Dios nos llama. Y posiblemente andemos desorientados y perdidos. Por lo tanto, ir detrás del proyecto de Dios, detrás del arca, le ayuda al pueblo a tener una referencia visual, pero también una referencia en su espíritu y en su identidad, de saber quiénes son como pueblo y de saber hacia dónde es que Dios los está llevando. También tener ese proyecto por delante nos recuerda, hermanos y hermanas, que Dios es el que abre los caminos. Dios es el que abre los caminos. Por eso pararnos a la orilla del río sin tener y contar con esa prioridad del proyecto de Dios es como pararnos frente a una situación ante la cual no podemos hacer absolutamente nada. El río no se va a abrir simplemente porque tengamos el deseo que se abra. Es importante que en el pasaje bíblico entendamos que esa presencia de Dios, que ese proyecto de Dios recogido en su palabra y en el arca, tiene que ir por delante, porque Dios es el que abre camino. Junto con nuestro esfuerzo y nuestro empeño, Dios es el que abre camino. Dios ha sido el que ha abierto camino a través del tiempo. Dios sigue siendo el que abre camino. Lo abrió en medio del Mar Rojo, lo abrió en medio del río Jordán, abre caminos en medio del desierto. Para Dios no hay imposible. Ante el llamado de su proyecto, ante el llamado que nos hace desde la orilla del tiempo, del porvenir, para Dios
No hay obstáculo que pueda detener la marcha y el caminar de su pueblo. No hay circunstancia que se pueda levantar en contra del proyecto y de la propuesta de Dios. Y por eso, frente al pueblo de Dios y a la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán. Y esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza. Además, tener por delante el arca y el proyecto de Dios nos recuerda que Dios siempre ha estado y que Dios siempre estará. Nos recuerda en esa memoria histórica de que Dios, lo que ha hecho en otros tiempos y en otros momentos de la historia, lo sigue haciendo en nosotros y a través de nosotros, lo sigue haciendo hoy en medio de nuestra vida. Además, queremos decir que Jesús, hablando de esa orilla, Jesús es la persona en quien nosotros hemos confiado y creído, y se ha acercado y se ha encarnado en las orillas de la historia, precisamente para acompañarnos en el cruce hacia el otro lado. El pueblo de Israel contaba con el arca, contaba con ese espacio donde estaba la palabra de Dios, pero el Nuevo Testamento nos dice que Jesús es la palabra de Dios encarnada, que se ha hecho parte de la historia y de la humanidad, que se ha hecho parte de nuestra vida y de nuestra historia. Por lo tanto, ahora es Jesús el que va por delante y nosotros caminando detrás de su propuesta y de su proyecto. Ahora es Jesús que con su muerte en la cruz, con su resurrección, ha abierto desde esa cruz un camino por el cual usted y yo andamos. Ahora es Jesús el que nos acompaña. Es Jesús el que es solidario con nuestros esfuerzos y con nuestras luchas. Es Jesús el que está en esa orilla del tiempo, no solamente invitándonos a mirar hacia el futuro con esperanza, sino caminando con nosotros. Como lo dice su palabra, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, es Jesús con su vida el que va abriendo camino por delante de nosotros y nosotros, invitados e invitadas, a seguirle. Termino diciendo en esta mañana que como iglesia estamos en una nueva orilla, porque como les dije al principio, las orillas nunca se acaban, siempre son nuevas y diferentes. Estamos en una nueva orilla del tiempo. Por delante están las promesas que Dios ha hecho a nuestra vida. Por delante está el proyecto, la agenda de Dios para nosotros. Por delante están las posibilidades de lo que Dios quiere realizar con nosotros y con nosotras. Por delante está todo lo que podemos hacer y lograr en su nombre. Por lo tanto, en esta mañana, vuelvo y les repito, no hacen falta alas para hacer un sueño. Basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño. No hacen falta alas para ser más bellos, basta el buen sentido del amor inmenso. No hacen falta alas para alzar el vuelo. Y el Señor nos llama en esta mañana a alzar el vuelo, pero alzarlo desde ese compromiso, desde esa entrega con su proyecto y con su agenda de vida. Alzarlo poniendo por delante el Dios que abre los caminos. Alzarlo poniendo por delante la propuesta de ese Dios que abre los caminos. Sabiendo que aunque el panorama parece difícil, duro y sombrío, si Dios está con nosotros, caminaremos en su nombre. Si Dios está con nosotros, los caminos se abrirán. Si Dios está con nosotros, no hay circunstancia y obstáculo que nos hará frente y podremos vencer en el nombre del Señor. Estamos frente a una nueva orilla, hermanos y hermanas, y el llamado de Dios es a que crucemos al otro lado. Crucemos al otro lado del tiempo, alcanzando aquello que Dios tiene para nosotros.
crucemos al otro lado del tiempo con el proyecto de Dios y con su palabra puesta siempre delante de nosotros. Cierra sus ojos para orar. Señor, en esta mañana tú nos llamas, oh Dios, en medio del tiempo. Tú, Señor, como a Josué y como al pueblo de Israel, también nos invitas a confiar en ti, a confiar en tus promesas, a confiar en tus instrucciones, en tu palabra, a confiar, Señor amado, de que tú irás delante de nosotros abriendo caminos. A confiar, Señor amado, de que tú irás delante de nosotros guiándonos a nuevos espacios y nuevos tiempos. A confiar, Señor, que el proyecto es tuyo, oh Dios, y tú nos invitas a poner nuestra fuerza y nuestra voluntad en él. Por eso te decimos, Señor, al inicio de esta experiencia de celebración de aniversario, te decimos, oh Dios, que nos ayudes y nos des fuerza para caminar en tu nombre. Que levantes en nuestro corazón, Señor, el compromiso y la voluntad para caminar en tu nombre. Para andar detrás, oh Dios, de las huellas del camino, Señor, que has abierto ya para nosotros. Para conquistar nuevos espacios, nuevos momentos, nuevos tiempos, que ciertamente sabemos, Señor, que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ponernos en esa onda, en esa dirección de tu voluntad, de tu propósito y de tu llamado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.